Hola, buenos días, tardes o noches. Este storytelling fue hecho por Luciana Benavides, Lina Marcela Correa, Laura Natalia Cubides, Juan Esteban Sierra y Nicolás Vargas Wilches, del gimnasio Los Arrayanes. En el presente storytelling se hablará del qué son los fluidos, los tipos que existen, las características y cómo afectan en las tres áreas trabajadas. Estas pueden ser definidas como una sustancia que se adapta con facilidad al área. Su principal característica es poseer las 5 características principales como la viscosidad, la capilaridad, las cuales veremos a fondo más adelante. El propósito de este storytelling es profundizar cómo los fluidos pueden afectar al entorno, herramientas que usan los fluidos y cómo ciertos seres vivos como las plantas usan de ellos. Espero les guste este storytelling. Ya sin más preámbulos, los dejo con el video. Adiós. Dale play a los fluidos. ¿Cómo entender el comportamiento de fluidos en los sistemas naturales y artificiales? Primero, para empezar, debemos entender cuál es la clara definición de fluido. Según la RAE, es una sustancia que se encuentra en estado líquido e incluso gaseoso, algo que es corriente, fácil o simplemente corriente eléctrica. Sin embargo, nos quedaremos con la primera definición. Y es que efectivamente todos visualizamos un fluido como una sustancia que en la mayoría de los casos está en estado líquido y no tiene alguna forma definida, por lo que se le permite fluir de forma constante, como es el mayor ejemplo, el agua. Existen 8 principales tipos de fluidos, clasificados gracias a sus propiedades, cambios que presentan bajo variaciones de presión atmosférica, velocidad de movimiento, viscosidad, etc. Aunque aquí solo mencionaremos algunos pocos. Pero primero debemos dar un breve repaso a las características que clasifican a los fluidos. Viscosidad. Se puede definir como la resistencia del fluido al corte o, en otras palabras, su capacidad de fluir. El aceite, por ejemplo, presenta mayor viscosidad que el agua, por lo que el aceite caerá más lento si dejamos que el aceite y el agua caigan al mismo tiempo. Esta es una de las características que presentan los fluidos cuando se encuentran en movimiento, ya que estos en reposo toman una forma en la cual ésta no actúa. Existen dos tipos de viscosidad, la viscosidad cinemática y la viscosidad absoluta. Viscosidad absoluta. Esta es la que indica la mayor o menor resistencia que puede tener un fluido al estar en movimiento. La unidad de medida de la viscosidad absoluta se llama poise y es representada con una P. Viscosidad cinemática. Esta es la relación entre viscosidad absoluta y la densidad de un fluido, en donde, por ejemplo, el agua es menos viscosa que el aceite, pero más densa. La unidad de medida de la viscosidad cinemática se denomina Stock, representado con una ST. Presión de vapor. Los fluidos líquidos se evaporan ya que las moléculas se escapan de la superficie. Las de vapor causan una presión parcial en el espacio, la cual se denomina presión a vapor. La naturaleza del líquido. Esta es la causante del cambio de presión. Puede llegar a tener, dependiendo de la saturación, si es por ejemplo verano y se destapa algún contenedor de gasolina, por lo que la saturación de este es más alta. Habrá mucha más presión en comparación al agua, la cual, por ser menos saturada, contiene menos presión. La temperatura. La temperatura tendrá un valor fijo en la presión para cada líquido. Este es explicado por el aumento de energía que tienen las moléculas. Este aumento causa que éstas tengan choques mayores, por lo que alcanzan una velocidad la cual provoca presión. Capilaridad. Esta se puede describir como el ascenso o descenso de un líquido en tubo el cual tiene un diámetro pequeño, llamado capilar. La acción de capilar es el resultado de la aplicación de tensión superficial causado por las fuerzas adhesivas. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo. Un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo, lo cual se traduce como mayor presión que estando en la superficie. En los fondos marinos la presión es muchas veces mayor que la atmósfera terrestre. Por ejemplo,
Ahora sí, empezaremos a explicar los tipos de fluidos, gases y líquidos y por qué se clasifican de esta forma. Los fluidos ideales se caracterizan por ser aquellos que no se pueden comprimir ni tampoco poseen viscosidad. El nombre ideal se refiere realmente a un fluido imaginario, ya que todos los fluidos poseen cierta viscosidad. Contrario a lo anterior, tenemos fluidos reales, el cual podría encerrar a todo el grupo de otros fluidos, ya que estos sí tienen viscosidad: agua, queroseno, gasolina, aceite. Gases ideales. Se llaman así porque los átomos son puntuales, no se tiene en cuenta la interacción entre ellos. Las leyes de los gases ideales son aplicables a la de los gases reales, haciéndolas alguna corrección. Características de gases ideales. Sus partículas son puntuales, se desplazan en línea recta y al azar, chocan entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene. La única energía que se tiene es la cinética. Los choques son elásticos, no tienen interacciones características de los gases reales. Sus partículas tienen volumen, se desplazan en línea recta y al azar. Los choques inelásticos tienen interacciones. Sus comportamientos pueden ser descritos principalmente por la PV, y número de moles, que son aplicables a otras ecuaciones más complejas. Fluidos newtonianos. Estos son dichos los fluidos los cuales se comportan de una manera más usual. Un ejemplo es el agua, por lo que no varía con ninguna fuerza, aunque por ejemplo cuando golpeamos el agua de una piscina o lo que es una superficie, pues se deforma, es algo que no se mantiene. Estos fluidos, al aumentar su temperatura, la viscosidad disminuye, por lo que podemos concluir que en estos la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. Fluidos no newtonianos. Es aquel que posee una viscosidad la cual depende de la tensión que sea aplicada, por lo que no tiene viscosidad definida. Unos ejemplos claros pueden ser la arcilla, algunas mieles y yeso con agua. Si se le aplica poca fuerza, puede llegar a comportarse de manera parecida a lo que es el newtoniano. También, si se le hace algo de fuerza con una cucharita, este puede parecerse o comportar como un sólido que al dejar en reposo regresa a su estado líquido. Este comportamiento se le ha estado investigando con gran atención por el uso que se le puede dar para lo que son chalecos antibalas, ya que al tener una buena capacidad para absorber energía al momento del impacto de un proyectil, el cual va a una velocidad alta, pero manteniéndose flexible si éste va a una baja velocidad. Superfluidos. Son sustancias las cuales a la temperatura bajo cero se comportan de una manera completamente antiintuitiva. Por ejemplo, el helio 2, lo cual se describe como el helio. Cuando va debajo de 2,17 grados Kelvin o de menos 2,17 grados Celsius aproximadamente, este pasa a una fase en la cual se puede considerar que esté actuada de manera normal, eh, y el resto pasa a estar en un estado de superfluido. Esta temperatura es conocida como el punto lambda del helio. Dos características importantes de lo que definen es que no tiene viscosidad y tampoco entropía, por lo que no sufre ningún cambio al rozar y no es afectado por el calor. Maestro, ¿en qué objetos cotidianos podemos ejercer presión con ayuda de los fluidos? Qué bueno que lo preguntes, porque hoy, estudiantes, haremos una prensa hidráulica. Y profe, ¿qué necesitamos para hacer dicha prensa? Primero, saber qué es un fluido, ya que es la principal del funcionamiento de nuestra prensa. Debemos entender cuál es la clara definición de fluido. Según la RAE, es una sustancia que se encuentra en estado líquido e incluso gaseosa, algo que es corriente, fácil. Efectivamente, todos visualizamos un fluido como una sustancia, en la mayoría de los casos en estado líquido y sin forma definida, por lo que se le permite fluir de forma constante, como por ejemplo el agua, la sustancia que nos ayudará a la construcción de nuestro experimento de hoy. Pero, ¿qué materiales necesitamos? Los materiales que necesitamos son 3 tablas de madera de 15 por 15 centímetros,
2 tablas de 40 por 15 centímetros, 8 jeringas de 20 milímetros, manguera de silicona, palitos de madera y agua. Pero, profe, varias preguntas. ¿Qué es una prensa hidráulica? ¿Cuál es el principio que maneja y la fórmula? ¿Y si necesita alguna especie de mantenimiento? La prensa hidráulica es una herramienta muy útil para poder aplicar fuerza hacia objetos. También puede aplicar fuerzas. El principio de Pascal origina por el físico matemático francés, que consiste en la superficie de un fluido y la presión aplicada, la cual se aplica de manera equitativa. Y la fórmula, la cual consiste en la presión total, que es P, la medida en pascales, que se representa por H, la presión aplicada al fluido, que es P raya abajo 0, la densidad del fluido, que es RHO, la aceleración de la gravedad, que es G, se representa por P igual a P0 más RHO por G por H. Pero ¿cuál es la ventaja de usar la prensa hidráulica? ¿Por qué no usar algo más? Bueno, algunas de las ventajas son fuerza total de la carrera. La ventaja de esta es que nos evita el cálculo de la presión, para no tener que malgastar una prensa de 100 solo para tener que aplicar 10. Tamaño. El cambio de una prensa que ejerce de 100 a 300 no es uno muy grande, por lo que puede ser más móvil aunque vayas a aplastar algo que necesite ser aplicada mucha presión. Seguridad. Estas prensas son muy seguras con protectores enlazados y mucho más fácil hacerlas seguras, por lo que es de un sistema hidráulico. ¿Y qué desventajas podemos ver en la prensa? Desventajas. Velocidad. Esta prensa no es una muy veloz a la hora de trabajar, así que si lo que prefieres es velocidad a la hora del trabajo, esta no podría ser la prensa indicada. Aplicación de fuerza. Esta prensa requiere de una fuerza madre o externa para poder ejercerla de ella misma y causar dicha presión, por lo que puede ser más cómodo usar otra especie. Listo, ahora veremos los pasos para hacer la prensa. ¿Preparados? Sí. Primero le hacemos dos huecos pequeños a las tablas de 15 por 15 a los lados 3 centímetros de la esquina y a las de 40 por 15 en la parte frontal. Después a una de las de 15 por 15 se le hacen 4 huecos medianos cercanos al centro. Luego a otras dos tablas de 15 por 15, 4 huecos un poco más pequeños, también cerca del centro. Usando los huecos del principio unimos las tablas de 15 por 15 con las de 40 por 15, formando un rectángulo atornillado, excluyendo las de los huecos medianos. Después de eso, le quitamos la parte frontal a unas jeringas y la trasera a otras, pasándolas por un hueco cada una de la tabla con los huecos medianos, de 15 por 15, y pegándose como una con silicona. Después se pegan los émbolos y pedazos de madera pequeños en la unión. Luego se adentran en las jeringas unidas. Luego la tabla se une al rectángulo por medio de atornillado, metiendo la punta de las jeringas en una de las otras de 15 por 15. Después de eso, con silicona se pega una tabla pequeña a los émbolos para que quede como un pistón. Después les colocamos tubos a las jeringas haciendo una unión para que los tubos puedan ir por dos rumbos. Luego colocamos una bolita en la parte frontal de una jeringa, la cual ya había sido cortada, y la pegamos. Hacemos otras dos de estas y unimos al sistema de tubos, la cual uno de los tubos se unirá a una jeringa y será introducida a un recipiente con agua, la cual será transportada para ayudar a causar la presión. ¡Y ya tenemos nuestra prensa! El agua es tal vez el elemento más importante para el crecimiento de las plantas, ya que evita la deshidratación de estas al gastar energía en procesos como la fotosíntesis, vital para el desarrollo de la planta. Pero existen ciertos tipos de estas, las cuales pueden adaptarse para sobrevivir a dificultades como la sequía, fuertes lluvias, vientos, etc. Una vez aclarados estos puntos, compartiremos un poco de información acerca de cómo se maneja el agua en las plantas xerófitas y cómo es que se adaptan para vivir grandes temporadas de sequía, y continuaremos en cómo los animales manipulan los fluidos en sus cuerpos para su supervivencia. Entre ellas, la más conocida son las plantas xerófitas. ¿Qué son las plantas xerófitas?, se estarán preguntando. Estas pueden soportar grandes sequías y están adaptadas a la escasez de agua. Todas estas plantas presentan diferentes características que otorgan tolerancia a la falta de agua, como las adaptaciones morfológicas, como por ejemplo la creación de espinas para producir un ambiente más fresco, o fisiológicas, que sería el cierre de los estomas para prevenir o controlar la transpiración. Entre ellas se encuentra el aloe, la espina corona y el frailejón.
¿Cómo toman agua estas plantas? Las plantas xerófitas absorben agua fundamentalmente por las raíces, aunque también pueden procurarse pequeñas cantidades de agua a través de los estomas de las hojas, procedentes de la lluvia, la nieve o el rocío. Una vez que el agua es tomada por la planta, parte es incorporada a los tejidos de la planta, otra parte se pierde en la transpiración a través de los estomas. El agua y los minerales se incorporan a través de las raíces y en la planta fluyen a través de sus tejidos conductores. Dado que hay dos tipos de materiales a transportar, las plantas presentan dos tejidos diferentes para transportarlos. El primero sería el xilema, el cual se encarga del transporte ascendente del agua y de los iones una vez que han sido absorbidos por la raíz. Gracias a la transpiración de las hojas, el agua asciende por el xilema. El segundo sería el floema, el cual transporta el alimento ya elaborado, como por ejemplo azúcares disueltos producto de la fotosíntesis, desde las hojas a los tallos hacia otras regiones de la planta. La cantidad de agua que una planta es capaz de absorber depende de la superficie de absorción, de la cantidad de agua disponible en el suelo y de la capacidad de retención de agua por este. ¿Cómo es que pierden agua estas plantas? Bueno, el agua que pasa a formar parte de los tejidos de la planta representa una cantidad pequeñísima del agua total necesaria. El agua se pierde por la transpiración y por la evaporación, pérdida de agua en tierra aledaña a la planta. A la pérdida de agua por estos dos conceptos se le da el nombre de evapotranspiración. En una planta, cerca del 90% del agua que entra en sus raíces la pierde en forma de vapor. A este proceso se le llama transpiración o es consecuencia de que abran y cierren los estomas para captar el dióxido de carbono para efectuar la fotosíntesis. La transpiración tiene efectos positivos y negativos para la planta. Los aspectos positivos son que proporcionan la energía necesaria para poder transportar agua, minerales y nutrientes a las hojas en la parte aérea de la planta. La segunda es que se estimula el uso de la luz para absorber el CO2 necesario para la fotosíntesis. Y el tercero sería que facilita el transporte de minerales sin gastar mayor energía. Los negativos, estos son menos, son dos, que es que tienen mayor pérdida de agua y amenaza la supervivencia de la planta, sobre todo en climas secos. Casi toda el agua se transpira por los estomas de las hojas, que son células de la epidermis de las plantas, que regulan el intercambio gaseoso y que se rodean de células oclusivas. Estas células epidérmicas rodean a los estomas y regulan el cierre y la apertura de los mismos para el intercambio gaseoso y la pérdida de agua.